Título de la prédica para el día de hoy: Yo los escogí. Y estas son palabras de Jesús que les estaba hablando a sus discípulos porque iba ahí camino al olivar. Los 11 que quedaban, porque ya Judas Iscariotis se había ido a venderlo por las monedas de plata. Y estaba por allá cuadrando con los del Sanedrín a ver qué gente le mandaban, qué soldado le mandaban para ir a capturar a Jesús. Mientras tanto, él, ahí llegando al monte de los olivos, les decía estas cosas. Y entonces él les dijo ahí en el capítulo 15, verso 15, les dijo: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. O sea, el rey no tiene por qué contarle a sus siervos, a sus empleados, sus planes, ni proyectos, ni nada. Y les dice enseguida: vean, los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Imagínense que él de paso da a conocer los planes, la voluntad, el propósito de Dios que le dio a su hijo nos lo dio a conocer a nosotros. Imagínense, si usted quiere tener buenas relaciones y buenas amistades, imagínense estas, con Jesús y con el Padre. Es decir, papito Dios le mandó a decir a Jesús que para los que confiamos en Él, ya no somos como empleados, sino somos como amigos. Y un amigo uno le cuenta todo, pues a esos amigos que realmente llama uno amigo. Así como el caso que hablaba con Julio. Nosotros nos contamos todo y le cuento uno todo y lo que piensa hacer y lo que dejó de hacer y lo que viene por delante, todo. Y mire, vamos a complementar. Yo ahorita me devuelvo a este aceptar. Vamos a complementar un poquito este pedacito del siervo, que ya no era siervo. Mire, en la cultura de aquella época, y no solo la cultura judía, sino de todos los pueblos cercanos, en ese entonces había muchos reyes y les gustaba eso, que tuvieran reyes, y había imperio y estaba gobernando el imperio romano. Y en esa cultura de esa época, los siervos o los esclavos se consideraban un poco más que objetos, eso eran cosas. Y el deber de un siervo era el de obedecer a su rey, a su amo, sin preguntar nada. Ya vaya, haga esto, punto. No pregunte y por qué y para qué y nada. Vaya y obedezca sin preguntar. Esa, así era la cultura en esa época de Jesús. La razón por la que su señor le mandaba a hacer algo era irrelevante para él. Llegaron a acostumbrarse estos esclavos a decir: no, si es que yo no tengo que preguntar nada, yo simplemente voy y obedezco. Es más, si pregunto me pueden castigar, me pueden dar látigo por preguntar. Bueno, ¿y para qué me manda a hacer eso? No, 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 ya se acostumbraban a obedecer nada, por eso era irrelevante el motivo por el cual le daban la orden. Él iba y la cumplía, ya que su deber consistía únicamente en hacer la tarea que se le encomendaba. Usted vaya y haga eso sin pensar, sin preguntar nada, sin necesidad de entender las razones o propósitos de esas órdenes. Así era el tema en esa cultura. Pero sabiendo que estaban viviendo eso y además que ellos eran esclavos del imperio romano, pero ahora Cristo ahí a ellos los trató y a nosotros nos trata como amigos. Y los verdaderos amigos son aquellos que, como dice aquí, mire, comparten con nosotros o nosotros con ellos
sus sueños, sus planes, sus esperanzas. Porque él dijo, mire lo que dijo Jesús, todas las cosas que oí de mi Padre, los planes de mi Padre, los sueños de mi Padre, la esperanza de mi Padre, se las he dado a conocer en estos 3 años. Y quedó escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Eso, los planes y propósitos de Dios, papito Dios, para ti y para mí también, que son eso, ¿cierto? Salvar gente, que conozcan a su Hijo Jesús, tener un estilo de vida cristiana donde impera eso, la lealtad, la fidelidad, donde impera la verdad, donde no hay engaños, donde no hay avaricia, donde no hay ambiciones. Eso nos lo dio a conocer él. Digo, mire, esos son los sueños y los planes de mi padre para ustedes. Así como lo fue para mí, lo es también para ustedes. Por eso ahora los que comparten eso, esa forma de pensar, yo ahora los llamo mis amigos, no los siervos. Los siervos son los que obedecen algo sin preguntar nada. Ay, cómo se ve en el tema, cómo era culturalmente. Por eso él trae a colación ejemplos reales. Entonces, mire, imagínese esto tan impresionante que está aquí en la mitad del texto. Imagínese usted a Dios, a Papito Dios, compartiendo con nosotros, su iglesia, toda esa información confidencial, lo que había sido guardado por tantos años en el Antiguo Testamento, el misterio escondido, ya no es misterio ni es escondido para su iglesia, porque para muchos en la humanidad que no conocen a Jesús, ni entienden de qué les estamos hablando, esa información confidencial. Ya no hay misterio escondido. Dios nos ha dado el increíble privilegio de colaborar con Él, porque el primero que lo hizo fue Jesús y dio su vida para que se salvaran. Y nosotros es predicar lo que a través de Él también se logra la salvación. Mire, entonces Papito Dios nos trata como amigos. Él abre su corazón con nosotros y comparte sus planes y sus pensamientos. Esto es impresionante. Pues ese término de amigo y que le daba a conocer y que ya no es un empleado, un siervo al que le doy órdenes, no. Yo te cuento mis cosas, mis sueños. Entonces, esto implica que esa información que tenemos, incluso a los sabios de este mundo la ignoran. Muchos se niegan a conocerla. Nada, a mí no me hables, ni quiero hablar. Pero no olvidemos que esa información que recibimos del Señor tiene una finalidad. Y la finalidad es esta, que vayamos al mundo para compartirla con Él, así como hizo Jesús con sus discípulos. Por eso les dijo a ellos, id y hacer discípulos por todas las naciones, por todo el mundo, y eso nos incluye a nosotros, compartirlo a Él. Él no dijo, vaya y viajen y conozcan todo el mundo, eso no dijo. Dijo es que vayamos y compartamos esta información. ¿Cómo llama esa información? Las buenas nuevas de salvación. A eso se le llama el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Eso, Jesús es el mensaje. Para compartirlo, mire, Él, Papito Dios, nos trata con amistad, nos provee de todo lo que necesitamos para servirle a Él. Y sobre todo, Él nos revela sus planes al punto de incluirnos plenamente en ellos. Miren, hoy que vivía esta etapa allá en una funeraria, de esos amigos viejos que uno hace tiempo. Me dice, ¿qué es de su vida, Ricardo? ¿Ya te pensionaste? Le dije, sí, ya hace rato. ¿Y a qué te dedicas? Le dije, con mi esposa somos pastores hace 6 años. ¿En serio? No puede ser, ¿sí? Oye, qué alegría. ¿Dónde está la iglesia? No, en Kennedy. Me gustaría ir. ¿Puedo irle? Claro, por supuesto que puedes ir. Deja tu teléfono, tus datos, todo. Estamos los domingos a las 9. Me dijo, qué bonito. Quiero ir a tu iglesia. Y bueno, pues es la iglesia de Dios, no es la mía.
Pero que bonito, y digo, Señor, gracias, porque cuando me preguntaron, no dudé en decir, somos pastores. Mi mejor trabajo ha sido eso. Y dice uno, qué bonito, Señor. Y entiende uno esto que está diciendo acá. Nos reveló sus planes para incluirnos plenamente en ellos. De este modo, sí que es posible servirle con alegría. Dios llena nuestras vidas con un propósito inteligente. Los propósitos de Él no son gravosos, ni los propósitos de Él son difíciles de cumplir. No, no, no. Además, lo pensó, lo planeó. Cuando uno piensa y planea las cosas para poderlas llevar a cabo, se le llama inteligente, que produce más que la plena satisfacción. Es eso, la completitud, el pleroma, que va mucho más allá de... Impresionante, ¿no? Bueno, sigamos aquí. Mire, volviendo al verso, ahora pasamos al 16 y dice, de donde salió el título de la prédica, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Yo los escogí. Y aquí Jesús le está diciendo a los 12 discípulos, a Simón, a Judas, a Tomás, a Bartolomé, a Pedro, a Juan, a Santiago. Yo lo escogí a usted. No fueron ustedes los que me escogieron a mí, no, señor. Yo fui ahí, por Judea, y los escogí por Galilea, y los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Les puse una misión que cumplir, que den fruto. ¿Cuál fruto? El que ya hablamos, hablar de él, predicar el evangelio, para que ese fruto perdure. Y tanto ha perdurado que más de 2000 años después, la iglesia evangélica cristiana en el mundo ha crecido, pero uff, es un montón de gente, de hermanos los que tenemos en todo el planeta Tierra. Y todo arrancó con estos 11. Y mire ya dónde vamos, para que el fruto perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre, cuando yo estoy en su propósito, en sus sueños, en su voluntad, en sus deseos. Él me concede todo lo que yo le pida en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Mire, vamos a ampliar ese, el de escoger. Mire, no habían sido los discípulos quienes buscaron a Jesús, ¿cierto? Sino que fue Jesús el que los buscó a ellos. Mira, allá en Lucas 6, capítulo 6, versículos 12 al 16, dice que Jesús en aquellos días, Jesús fue al monte a orar, como era su costumbre, y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué está orando él? Por discípulos, Señor, de todos los que voy a ver, que escoja los que son. Y cuando era de día, después de haber orado con él y que el Señor le mostrara cómo era el tema, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y si usted lee el versículo completo, dice dos puntos. ¿A quiénes escogió? Dice a Simón, al que llamó Pedro, a Andrés, el hermano de Simón, a Santiago, a Juan, así, y los nombra todos los 12. Ahí termina los versículos ¿cierto? Pero lo que quiero dejar claro es que él escogió a 12. Él fue y lo llamó por su nombre además. Y mire, Cristo escogió a estos 12 para que fueran sus apóstoles con pleno conocimiento de qué clase de hombres eran. Unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, había un guerrillero, había gente común y corriente. Ahí, mire, los escogió como eran, con sus temperamentos, con sus puntos fuertes, con sus puntos débiles, y de hecho sabía también de sus futuros errores, de sus defectos, pero aún así los había escogido para que fuesen extensiones de sí mismo. Y esto es impresionante, como los pámpanos lo son de la vid, porque un árbol de vid lo que da sano son uvas. Las ramas sostienen ese fruto de la uva, pero cuando usted coge la uva, cuando ya coge en la cosecha la uva y la saca ahí de la mata y coge la uvita y la abre, ahí tiene semillas. Y esas semillas, si después van y se cultivan,
vas a hacer qué? Otro árbol de uvas. Entonces se está extendiendo y se está multiplicando esos árboles. Por eso él cogió como ejemplo es la vid y las uvas, porque cada uva trae como 6 semillitas, cada uvita. Entonces imagínense, son 6 árboles en potencia. Por eso dice, fueron extensiones de él mismo. Y así ha sido. Empezaron 11. Y hoy por hoy en el mundo, pues gente que conoce de Jesús y de su palabra, más de 2.700 millones de personas que conocen de Jesús y su palabra, para que fuéramos extensiones de él. ¿Cierto? ¿Quiénes a él lo defraudaron? Pues el pueblo judío, porque él también escogió a todo el pueblo judío, dijo, la nación de Israel es la que yo escogí para encomendarle esta misión. A los suyos vino, ¿a quiénes? A todo el pueblo de Israel, pero los suyos no lo quisieron recibir. Todo ese pueblo de Israel no lo quiso recibir y hoy en día tampoco lo ha recibido. Solo estos 11 lo recibieron y después, bueno, realmente fueron como 520. Y después esto se programó por todo el mundo y hoy somos pues todo ese montón de millones de creyentes. O sea que sí se extendió él a través de su iglesia. Pero el pueblo de Israel que fue el escogido, no. Por eso él tuvo que irse por otros, por los gentiles que somos tú y yo, porque ya que ellos no quisieron, pues él pone a otro, pero les dio la oportunidad de hacerlo. Mire, en lo espiritual la iniciativa siempre es de Dios. Él siempre quiere poner de su espíritu dentro de ti a través de la llenura de la palabra. No obstante, aunque no hay duda de esto, también es cierto que cada persona debe decidir si acepta ese llamamiento. Y aquí queda claro, él escogió al pueblo de Israel, pero el llamado a hacer iglesia, a hacerlo a través de su Hijo Jesús, no lo aceptaron. Y así pasa con la humanidad hoy en día. Él quiere escoger a toda la humanidad y escoge a toda la humanidad. Y el llamado es para toda la humanidad. Pero hay gente que no acepta ese llamado y dice, no, yo no lo acepto, yo no quiero nada con Jesús. Eso pasó con el pueblo de Israel y aquí tú también lo ves con el caso de Judas Iscariote. Él también fue llamado, así como lo hizo él cuando lo llamó a los 12. Lo escogió dentro de los 12, pero el aceptar seguir a Jesús no lo hizo Judas. Él tomó la decisión y dijo, no, prefiero venderlo. Y cuando él predicaba, en lugar de estar pensando en lo que Jesús decía para aplicar la palabra, el hombre pensaba era en la plata y cómo se la podía tumbar. Nunca le puso atención a lo que él decía. Y aquí está el mismo caso. Escogió a Judas, pero Judas no aceptó el llamamiento a servirle, a expandir el evangelio. No, él pensaba en otras cosas, le importaba más lo material, el dinero. Y así pasa mucho en la vida. Así que ese es el mensaje, como el de Judas, que puso en evidencia que nunca aceptó para su propia vida lo que el Señor deseaba de él. Y te damos gracias, Señor, porque esto es una enseñanza donde tú nos buscas y nos escoges, pero muchos no aceptamos tu llamado a seguir como discípulos. Gracias por estas enseñanzas tan poderosas en el